Hace unas poquitas semanas publiqué en mi cuenta de Instagram un reel en el que criticaba el uso del doble corte como manejo para controlar una carta. A mí personalmente me parece que el doble corte es una técnica muy mala y sobre todo, como se suele ver normalmente, para controlar una carta. Y doy varias alternativas mejores, que a mí me parece que son más interesantes que el doble corte. Hasta aquí todo normal. Evidentemente, esta afirmación pues, suscitó ciertas reticencias y una persona me dejó un comentario que me pareció muy interesante porque abría la puerta para poder hablarte de un concepto que es el de las técnicas falsas y el de las técnicas secretas. Te lo voy a dejar por aquí, aunque yo lo voy a leer para poder analizarlo. En primer lugar, dice que, bueno, que criticar una técnica que se lleva haciendo muchísimos años, que lo hacen los mejores magos y tal, pues bueno, que es bastante ostentoso por mi parte. Sobre todo, bueno, porque el vídeo digo que me parece que es un mojón, aquí un poco provocador y, como ves, pues tuvo efecto. Pero bueno, este argumento simplemente es un argumento de autoridad y de que se lleva haciendo durante mucho tiempo, que son pues más o menos debatibles, bastante debatibles. Ahora bien, lo interesante viene ahora, dice, el control de una carta nunca estuvo pensado para aguantar la vista. Por lo tanto, hasta un simple corte bastaría, ya que son técnicas ocultas o secretas. Y esta afirmación es errónea. Claro, introduce aquí este concepto, que es el de técnicas ocultas o técnicas secretas, y el problema es que esta afirmación que dice de que el control de carta no está pensado nunca para aguantar la vista, porque es una técnica falsa, es sencillamente falso, es erróneo. Y esto me abre pues la puerta para poder hablarte de lo que son las técnicas secretas, las técnicas falsas y en este caso concreto, por qué el control de una carta no tiene que ser necesariamente una técnica secreta. En primer lugar, las técnicas o la clasificación de técnicas falsas y secretas la crea Arturo de Ascanio para hacer énfasis en el tipo de cobertura más adecuado o digamos cómo abordar la técnica desde el punto de vista siempre de protegerla a nivel de cobertura. Entonces, primero, las técnicas falsas son técnicas que para la vida externa, de cara al público, el público las interpreta como técnicas que tienen sentido, que tienen una vida externa real, que simulan ser técnicas reales. Por ejemplo, si yo hago, imagínate que tengo aquí el 5 de diamantes, si yo voy repartiendo cartas, pero estoy haciendo dadas en segunda, controlando la carta arriba, estas dadas son técnicas falsas porque simulan realmente una técnica que tiene sentido y que el público interpreta como una técnica real, que es el repartir cartas, aunque ocultamente tienen una naturaleza secreta. Del mismo modo, si yo controlo un paquete de cartas de la parte superior de una baraja haciendo una mezcla en manos, pues para el público esto es una mezcla, tiene un sentido, lo interpreta como una técnica real, como un manejo que es una mezcla, pero tiene un componente secreto que oculta el que estoy controlando un paquete de cartas. Estos serían técnicas falsas. Y luego están las técnicas secretas. Las técnicas secretas pues son las que el espectador no tiene conciencia de su existencia, como son, por ejemplo, los empalmes. Empalmar una carta no simula ninguna técnica que desde la vida externa que el público puede interpretar como una técnica real. Están fuera de cualquier idea mental que el espectador pueda tener. Entonces, cuando yo empalmo una carta, pues simplemente esto pues no ha sucedido. El que la carta ha ido a la mano, pues eso nunca ha pasado. Y no simula ningún otro manejo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el enfile. Si yo tengo una carta, que es el 2 de corazones, la enseño, ahora vengo, hablo, tal, y cuando vengo aquí, ¡pam!, la carta se ha transformado, para el público esta carta nunca se movió de aquí, no hay ningún manejo que de algún modo el enfile no representa ninguna otra técnica que tenga sentido para el espectador. Simplemente había una carta, ¡pam!, se transformó. El cambio de esta carta sucedió de manera secreta de cara al espectador.
A diferencia del doble volteo, que en el doble volteo sí hay una técnica, es una técnica falsa, porque parece que le doy la vuelta a una carta, eso es lo que se interpreta, pero realmente sí hay pues, un componente falso, que es porque hay dos cartas. Hasta aquí una introducción para que vayáis entendiendo los dos tipos de técnica, las falsas y las secretas. Claro, como decía, esta clasificación tiene una intención muy interesante que es hacer hincapié en que las técnicas falsas, el principal elemento que protege a la técnica falsa es la técnica, es hacer la técnica de manera muy pulida a nivel técnico, por siendo redundantes. Una mezcla falsa en mesa, claro, hay que hacerla muy bien. Una mezcla falsa es una técnica falsa. Aparenta ser una mezcla, pero no mezcla. Entonces, claro, el componente que tengo que aportarle es un componente más técnico. Hay que hacerlo muy bien técnicamente. Sin embargo, el empalme o el enfile, al no tener una vida externa, hay que trabajar más los elementos de cobertura, como pueden ser pues, la tensión, relajación y el control de la atención para que el público no pueda descifrar, encontrar o simplemente barruntar la existencia de la técnica. Entonces, dicho esto, con esto empezamos allá, digamos, para introducir la idea de las técnicas falsas y secretas. Es cierto que, y creo que bueno, me gustaría mencionar, Gaby, por ejemplo, en el libro de la depuración constante de lo mismo, hace algunas puntualizaciones muy interesantes sobre esta cuestión acerca de la naturaleza falsa o secreta de las técnicas, y es que no siempre, o la naturaleza falsa o secreta de una técnica no es inherente a la técnica misma, sino a cómo se interpreta por parte del público desde la vida externa. Ejemplo, como digo, el enfile es una técnica secreta. Para el público aquí nunca pasó nada. Pero interpretativamente, claro, yo podría usar este enfile en el que yo simulo como doblar la carta y en la que simulo recolocarme la carta porque estuviera doblada, por ejemplo, aquí introduzco el enfile. En este manejo, para el público, aquí sí estoy haciendo una técnica real. Aquí estoy simulando un manejo que tiene sentido desde fuera hacia el mago. O sea, el público sí interpreta que aquí estoy haciendo una acción que tiene sentido real. Entonces, a veces ya no es una cuestión de la naturaleza misma de la técnica, sino de cómo la planteo interpretativamente hacia el público. Esta es la parte un poco más de introducción, que me parece que es interesante. Y ahora volvemos a esta afirmación. El control de cartas nunca estuvo pensado para aguantar la vista porque es una técnica secreta. Error, porque un control de carta es una familia de movimientos. Controlar una carta se puede controlar de muchas maneras. Entonces, habrá controles que se ejecuten mediante maniobras secretas y hay controles que se ejecutan mediante maniobras falsas. Es decir, algunas veces sí aguanta la vista y otras veces no están pensados para aguantar la vista directamente. Ejemplo clarísimo. Por ejemplo, si yo controlo una carta mediante la mezcla con salida interna, este control sí aguanta la vista, porque este control es una técnica falsa. Entonces, aquí el control de la carta está integrado dentro de una técnica falsa que tiene sentido desde el punto de vista de la vida externa. A diferencia de si yo, por ejemplo, doy a elegir una carta mediante un vistazo por pick y ahora lo que hago es que la empalmo y la controlo a la parte superior, esa técnica es secreta. Ahí no hay vida externa por parte del público. Claro, el público no tiene conciencia de que yo he empalmado la carta y secretamente la he trasladado a la parte superior. En este caso tendría que aplicar más principios de cobertura para cubrir la naturaleza secreta de este manejo.
Aquí no aguanta tanto la mirada, porque evidentemente, claro, aquí hay una serie de cuestiones, claro, el empalme de la carta y el pasar la carta a la parte superior se lleva a cabo de manera secreta al espectador, pero el control de la carta con mezcla con salida interna sí aguanta la mirada del espectador. Por lo tanto, el error es considerar que los controles de carta, todos los controles de carta como conjunto, son técnicas secretas, cuando no necesariamente tienen por qué serlo. Depende en qué manejos o cómo interpretativamente se lleve a cabo ese control de carta. Por ejemplo, del mismo modo, un salto, normalmente, si el salto es un salto clásico, pues el salto clásico es una técnica secreta. Para el público, obviamente, no hay conciencia de que, oye, yo estoy llevándome secretamente un paquete y pasándolo abajo. Es una técnica secreta. A diferencia, claro, de que si yo hiciera un salto de este estilo, en el que abiertamente estoy haciendo unos cortes, ahí simulo, ahí sí estoy trasladándole una vida externa dentro de esa técnica, está cubierto el hecho de que estoy llevándome el paquete desde abajo hacia arriba. Entonces, como ves, esto nos aporta variedad a la hora de abordar el entendimiento de los manejos, de la técnica, de la naturaleza de cada técnica, interpretativamente y dentro de lo que, pues, entendiendo que puede ser una técnica que no necesariamente una técnica secreta tiene que ser siempre secreta, que se puede introducir, por ejemplo, dentro de un manejo que tenga una vida externa con sentido por parte del espectador. Entonces, quería abordar este tema, el de los controles como técnica secreta, porque me parecía interesante poder hablar y mencionar, primero para introducirte este tema de las técnicas falsas y secretas, y sobre todo para poder tratar este punto sobre los controles como técnicas secretas, que no necesariamente, o sea, esa afirmación de que al ser secreta con un corte bastaría, pues es absurdo. Claro, porque para poder hacer un corte y que con un corte pues ya controlar la carta, ahí estaríamos hablando pues que ya el espectador no estuviera mirando, no percibiera o no interpretara que el corte tiene la intención de llevar a cabo el control. Pero bueno, dicho esto, creo que es un vídeo interesante. Si te ha gustado, déjame ahí un buen comentario para que yo lo sepa. Y nos vemos en próximos vídeos en el que te voy a hablar de cuestiones pues, teóricas, análisis de juegos y un montón de cosas que te van a gustar. Nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.